En el corazón de Madrid, donde las luces doradas de los restaurantes elegantes iluminaban las calles antiguas, caminaba un hombre que parecía invisible para el mundo. Su nombre era David y su ropa gastada mostraba años de lucha silenciosa contra el hambre y el abandono. Las personas pasaban junto a él sin mirarlo, como si su existencia fuera un error dentro de una ciudad llena de lujo y ambición. El frío de la noche atravesaba su cuerpo mientras observaba desde la ventana de un restaurante exclusivo donde familias felices compartían cenas abundantes y risas sinceras que para él parecían pertenecer a otro universo. David llevaba días sin probar alimento suficiente. Sus pasos lentos lo guiaron hasta la entrada del restaurante llamado Palacio Real, un lugar frecuentado por empresarios políticos y celebridades españolas. El aroma de pan recién horneado escapaba hacia la calle y despertaba un dolor profundo en su estómago. Reunió el poco valor que le quedaba y entró con respeto, manteniendo la cabeza baja, esperando solo un poco de compasión humana. Dentro del restaurante la música suave llenaba el ambiente mientras camareros vestidos con trajes impecables atendían mesas cubiertas con manteles blancos. Las conversaciones elegantes se detuvieron cuando notaron la presencia del hombre desconocido. Algunas miradas mostraban incomodidad mientras otras reflejaban desprecio abierto. David avanzó lentamente hasta acercarse a una mesa donde una mujer vestida con un elegante traje rojo disfrutaba de una cena costosa acompañada por socios importantes. La mujer era Selena Vargas, una joven millonaria reconocida en el mundo empresarial de España por su inteligencia y su carácter dominante. Su empresa constructora dominaba gran parte del mercado inmobiliario en varias ciudades del país. Selena levantó la mirada al notar la sombra frente a su mesa y frunció el ceño al ver al hombre frente a ella. David habló con voz humilde y cansada. «Buen provecho, señora, espero que disfruten su comida. Disculpe la molestia, ¿podría regalarme un poco de comida? No he comido en días». Un silencio incómodo invadió el lugar. Algunos clientes observaron la escena con curiosidad mientras otros fingieron ignorarla. Selena lo miró de arriba abajo con expresión fría y respondió sin ocultar su desprecio. «Aquí no servimos a personas como tú. Sal de inmediato antes de arruinar el ambiente». David bajó la mirada pero permaneció quieto. «Por favor, señora, solo un poco. Nadie debería pasar hambre». Uno de los camareros se acercó rápidamente intentando evitar un escándalo y colocó un pequeño plato frente al hombre. «Señor, tome esto, preparé comida de más». «Nadie merece pasar hambre», dijo con amabilidad sincera. El gesto provocó la furia inmediata de Selena. «¿Cómo te atreves a darle de mi comida a este hombre?», gritó con indignación. «Personas sucias como él no deberían tocar platos finos. Si tiene tanta hambre, que coma del suelo». Las palabras cayeron como cuchillas en el corazón de David. Algunos clientes rieron en voz baja mientras otros observaban en silencio incómodo. El plato cayó accidentalmente al piso y la comida quedó esparcida sobre el mármol brillante. David permaneció inmóvil mirando la comida frente a sus pies. Sus ojos reflejaban dolor, pero también algo nuevo que comenzaba a despertar dentro de él. Levantó lentamente la cabeza y miró directamente a Selena por primera vez. «Algún día recordarás este momento», dijo con voz firme. «Algún día vestiré uno de esos trajes y nunca volveré a mendigar». Las risas aumentaron alrededor de la mesa. Selena respondió con burla evidente. «Con esa apariencia lo dudo mucho». David salió del restaurante bajo la lluvia fría de Madrid mientras las luces detrás de él continuaban brillando como si nada hubiera ocurrido. Caminó sin rumbo durante horas hasta llegar a un banco solitario en una plaza antigua donde finalmente permitió que las lágrimas cayeran. El hambre le había enseñado a resistir, pero el desprecio acababa de enseñarle algo más poderoso. Le había enseñado a luchar. Mientras permanecía sentado, una mujer mayor se acercó lentamente. Su nombre era Lady Hernández, una profesora retirada conocida por ayudar a personas necesitadas del barrio. Observó al hombre con atención y habló con suavidad. «No eres lo que aparentas.
Puedo ver tu fuerza. David levantó la mirada sorprendido. Nadie se acerca a hablarme, mucho menos a ayudarme, respondió con incredulidad. Lady sonrió con calma. Eso ocurre porque nadie te ha visto realmente. Yo sí veo a un hombre que lucha aunque el mundo lo ignore. Aquellas palabras encendieron algo dentro de David. Por primera vez alguien no veía suciedad ni fracaso sino potencial. Lady le ofreció comida, refugio y la oportunidad de comenzar nuevamente. Durante semanas lo ayudó a recuperar su salud y su dignidad, enseñándole que el valor de una persona nace desde dentro. David comenzó a estudiar por las noches utilizando libros antiguos que Lady conservaba en su pequeña casa. Descubrió talento para la ingeniería y una mente capaz de resolver problemas complejos. Cada recuerdo de humillación se transformó en motivación constante. Pasaron meses de esfuerzo intenso. David consiguió trabajo como ayudante en una pequeña constructora local mientras continuaba sus estudios universitarios gracias a becas y sacrificio extremo. Dormía pocas horas pero jamás se rendía. Cada día repetía en silencio que nunca volvería a ser tratado como basura. Los años comenzaron a transformar su vida. Su disciplina llamó la atención de empresarios importantes y pronto ascendió dentro de la empresa demostrando liderazgo, inteligencia y honestidad absoluta. Madrid ya no era una ciudad hostil sino el escenario donde estaba construyendo su futuro. Una noche mientras observaba el horizonte iluminado desde una obra en construcción recordó el restaurante Palacio Real y la mirada llena de desprecio de Selena. No sentía odio sino determinación. Prometió que cuando llegara su momento demostraría que la dignidad humana jamás puede comprarse con dinero. Lady observaba orgullosa el progreso de aquel hombre que una vez llegó destruido por la vida. Sabía que el verdadero cambio apenas comenzaba y que el destino aún preparaba un encuentro inevitable con el pasado. David ya no era un vagabundo perdido en las calles de Madrid. Estaba convirtiéndose lentamente en algo mucho más grande. Un hombre dispuesto a demostrar que incluso desde el suelo se puede alcanzar el cielo cuando la voluntad supera al desprecio. Y sin saberlo, el camino que había iniciado aquella noche de humillación pronto lo llevaría nuevamente frente a la mujer que intentó destruir su dignidad sin imaginar que estaba creando al hombre que cambiaría su destino para siempre. Los años comenzaron a pasar con una velocidad que David jamás imaginó mientras Madrid seguía creciendo entre nuevas construcciones, avenidas modernas y sueños que nacían cada día entre el ruido constante de la ciudad. El hombre que alguna vez caminó con hambre por las calles ahora despertaba antes del amanecer impulsado por una determinación que parecía imposible de romper. Cada mañana recordaba el frío del suelo donde casi perdió la esperanza y ese recuerdo se convirtió en la fuerza silenciosa que guiaba cada una de sus decisiones. David trabajaba durante el día en una pequeña empresa constructora ubicada en las afueras de la ciudad donde comenzó realizando tareas simples, cargando materiales, revisando planos básicos y aprendiendo observando cada detalle con atención absoluta. Por las noches asistía a la universidad donde estudiaba ingeniería civil rodeado de jóvenes que jamás imaginaron que aquel hombre serio había dormido alguna vez bajo puentes y estaciones abandonadas. Nadie conocía su pasado porque David decidió que su historia sería demostrada con acciones y no con palabras. El cansancio muchas veces intentó vencerlo, pero cada vez que sentía que sus fuerzas desaparecían recordaba la voz cruel que le ordenó comer del suelo y entonces continuaba adelante con más determinación. Lady observaba en silencio su esfuerzo constante mientras preparaba té caliente durante largas noches de estudio. Para ella David no era solo un estudiante sino la prueba viva de que la dignidad humana puede reconstruirse incluso después de ser destruida. Con el paso del tiempo sus profesores comenzaron a notar algo especial en él. David no solo entendía los cálculos complejos sino que encontraba soluciones innovadoras a problemas que otros evitaban. Su mente trabajaba con precisión y su disciplina superaba cualquier expectativa. Uno de sus proyectos universitarios llamó la atención de un ingeniero reconocido que decidió ofrecerle una oportunidad dentro de un proyecto real de construcción. En el centro de Madrid.
Aquella oportunidad marcó el inicio de un cambio definitivo. David comenzó a participar en reuniones técnicas donde por primera vez fue escuchado como profesional. Al principio algunos colegas dudaron de él debido a su origen humilde, pero pronto comprendieron que su talento era imposible de ignorar. Cada estructura que ayudaba a diseñar representaba una victoria personal contra el pasado que intentó condenarlo. Mientras tanto, la vida dentro del mundo empresarial español continuaba moviéndose con ambición y competencia constante. Grandes empresas luchaban por contratos millonarios y entre ellas destacaba nuevamente el nombre de Selena Vargas, cuya influencia seguía creciendo dentro del sector inmobiliario. Su imagen aparecía en revistas financieras como símbolo de éxito, poder y elegancia, sin saber que el destino comenzaba lentamente a acercarla hacia el hombre que una vez despreció. David terminó sus estudios con honores, convirtiéndose en uno de los mejores graduados de su generación. El día de su graduación sostuvo el diploma con manos firmes mientras buscaba entre el público a Lady, quien observaba con lágrimas de orgullo. En ese momento comprendió que el verdadero triunfo no era el reconocimiento académico, sino haber demostrado que ninguna humillación define el futuro de una persona. Después de graduarse recibió múltiples ofertas laborales, pero decidió permanecer en la empresa que le dio su primera oportunidad. Su lealtad y su ética profesional lo llevaron rápidamente a ascender hasta convertirse en jefe de proyectos. Bajo su liderazgo, varios desarrollos urbanos fueron completados antes del tiempo previsto, generando ganancias inesperadas para la compañía. Sin embargo, David soñaba con algo más grande. Deseaba construir espacios accesibles donde personas de bajos recursos pudieran vivir con dignidad. Recordaba demasiado bien lo que significaba no tener un hogar. Con ahorros acumulados y el apoyo financiero de inversores que confiaban en su visión, decidió fundar su propia empresa constructora llamada Horizonte Urbano. El inicio fue difícil. Competir contra corporaciones consolidadas parecía imposible, pero David utilizó estrategias honestas enfocadas en calidad, transparencia y responsabilidad social. Poco a poco su empresa comenzó a ganar reconocimiento por cumplir promesas que otras compañías ignoraban. Los trabajadores lo respetaban porque conocía el valor del esfuerzo físico y nunca olvidó tratar a cada empleado con humanidad. Madrid empezó a hablar del nuevo empresario que surgió desde la nada. Su historia inspiraba a muchos, aunque pocos conocían la verdad completa. Entrevistas y artículos destacaban su liderazgo humilde y su capacidad para transformar proyectos abandonados en comunidades prósperas. Una noche, mientras revisaba planos en su moderna oficina, David observó su reflejo en el vidrio. Vestía un traje elegante similar a aquellos que alguna vez miró desde afuera del restaurante Palacio Real. Cerró los ojos recordando la promesa hecha bajo la lluvia años atrás. Había cumplido su palabra, pero dentro de él aún existía una herida que necesitaba cerrar. Lady continuaba a su lado como consejera y amiga inseparable, recordándole siempre que el éxito debía construirse con integridad. Ella veía cómo David luchaba internamente entre el deseo de avanzar y el recuerdo persistente del pasado. Sabía que tarde o temprano el destino pondría frente a él la oportunidad de enfrentar aquello que marcó su vida. El crecimiento de Horizonte Urbano atrajo la atención de inversionistas internacionales y pronto surgió la posibilidad de firmar un contrato con una de las constructoras más influyentes de España. La alianza prometía expandir la empresa hacia nuevos mercados y consolidar definitivamente la posición de David dentro del mundo empresarial. Sin embargo, cuando recibió el dossier oficial del posible socio, algo llamó su atención. El nombre de la compañía asociada pertenecía al Grupo Vargas Corporación, dirigido por la familia de Selena. Un silencio profundo llenó la oficina mientras comprendía que el pasado regresaba de forma inevitable. David permaneció largo tiempo mirando el documento. No sentía miedo ni rabia, sino una extraña calma. El hombre que había sido humillado ya no existía. Ahora tenía el poder de decidir su propio camino. Esa noche caminó por las mismas calles donde alguna vez buscó comida. Madrid parecía diferente, pero también familiar.
Observó personas sin hogar refugiadas bajo luces tenues y recordó quién había sido. Comprendió que su transformación no estaba completa hasta demostrar que el éxito verdadero nace del respeto hacia los demás. Al regresar a su oficina tomó una decisión firme. Aceptaría la reunión empresarial no por venganza sino porque sabía que enfrentar el pasado era necesario para continuar creciendo. El destino comenzaba a preparar el reencuentro que cambiaría todas las vidas involucradas y David estaba listo para demostrar que la grandeza no se mide por la riqueza sino por la capacidad de levantarse después de caer. La historia apenas entraba en su fase más intensa porque muy pronto el hombre que una vez fue invisible caminaría nuevamente hacia el mismo mundo que intentó rechazarlo, pero esta vez no como un mendigo sino como un empresario, capaz de redefinir el significado del respeto y la dignidad humana. El amanecer sobre Madrid llegó acompañado de una sensación extraña que David no había experimentado en años. Desde la ventana de su oficina observaba cómo la ciudad despertaba lentamente mientras los primeros rayos del sol iluminaban los edificios que él mismo había ayudado a construir. Sin embargo, aquella mañana no pensaba en negocios ni en proyectos futuros sino en un nombre que había permanecido enterrado dentro de su memoria durante demasiado tiempo. La reunión con Vargas Corporación estaba programada para esa tarde en uno de los edificios empresariales más exclusivos del distrito financiero. David repasó los documentos con atención absoluta intentando mantener la mente enfocada en cifras y estrategias, pero cada página parecía llevarlo nuevamente hacia el recuerdo del restaurante donde su dignidad fue destruida, frente a desconocidos. Lady entró en la oficina notando el silencio inusual. Observó el rostro serio de David y comprendió sin necesidad de palabras que el pasado había regresado. Ella habló con calma recordándole que el verdadero poder no consiste en demostrar superioridad sino en mantener la integridad cuando las emociones intentan dominar la razón. David asintió lentamente. Sabía que aquella reunión no sería solo un acuerdo empresarial sino una prueba personal. Durante años había trabajado para convertirse en alguien respetado y ahora debía demostrar que su transformación era real. Horas después el automóvil negro se detuvo frente a la Torre Vargas, una estructura moderna de cristal que reflejaba el cielo madrileño como símbolo de riqueza y autoridad. David descendió vestido con un traje elegante mientras empleados y ejecutivos caminaban apresurados alrededor. Nadie podía imaginar que aquel empresario seguro había sido alguna vez rechazado por pedir comida. Al ingresar al edificio sintió una leve presión en el pecho pero continuó avanzando con paso firme. Cada movimiento mostraba confianza adquirida a través del esfuerzo y la disciplina. Fue conducido hacia una sala de reuniones ubicada en el último piso donde enormes ventanales permitían observar toda la ciudad. La puerta se abrió lentamente. Dentro se encontraba Selena Vargas. El tiempo pareció detenerse durante unos segundos interminables. Selena levantó la mirada esperando ver a un empresario más, pero su expresión cambió al reconocer los ojos del hombre frente a ella. Una mezcla de sorpresa, incredulidad y confusión cruzó su rostro mientras intentaba comprender lo imposible. David permaneció en silencio observándola con serenidad absoluta. Ya no existía el hombre humillado. Frente a ella estaba alguien que había reconstruido su vida desde las ruinas. Selena recuperó rápidamente su compostura profesional aunque su mirada revelaba inquietud. Le dio la bienvenida con una sonrisa calculada intentando ocultar el impacto emocional que acababa de experimentar. Para ella resultaba inconcebible que aquel vagabundo se hubiera convertido en el empresario que ahora tenía frente a sí. La reunión comenzó con formalidad mientras ejecutivos analizaban propuestas y proyecciones financieras. David habló con claridad demostrando conocimiento profundo del sector y visión estratégica. Cada palabra reforzaba su posición de liderazgo mientras Elena lo observaba intentando encontrar señales del pasado que recordaba. Sin embargo, cuanto más hablaba David, más evidente se volvía que ya no podía ser reducido a la imagen que ella conservaba. Su presencia imponía respeto y seguridad. Durante un breve descanso Selena se acercó a él.
Su voz bajó de tono mientras preguntaba si realmente era la misma persona que años atrás apareció en aquel restaurante. David respondió sin emoción afirmando que nunca había olvidado aquel día porque fue el momento que cambió su destino. La incomodidad llenó el aire. Selena intentó minimizar el recuerdo afirmando que el pasado carecía de importancia dentro del mundo empresarial. Pero David explicó con tranquilidad que el pasado siempre define las decisiones del presente, especialmente cuando se trata de dignidad humana. Por primera vez Selena sintió una sensación desconocida. No era miedo sino pérdida de control. Ella estaba acostumbrada a dominar cada situación, pero frente a David su seguridad comenzaba a fracturarse. La negociación continuó, pero David percibió inconsistencias dentro de los informes financieros presentados por Vargas Corporación. Algunas cifras parecían alteradas y ciertos movimientos económicos carecían de justificación clara. Su instinto le indicó que algo no estaba bien. Después de la reunión compartió sus sospechas con Lady, quien inició una revisión exhaustiva de los documentos. Mientras analizaban datos descubrieron transferencias ocultas hacia cuentas externas vinculadas indirectamente con la administración interna de la empresa. Cada evidencia apuntaba hacia una posible manipulación financiera. David comprendió que el encuentro con Selena no era casualidad sino el inicio de un conflicto mucho más profundo. El pasado y el presente comenzaban a entrelazarse creando una batalla donde no solo estaba en juego un contrato sino la verdad misma. Esa noche Selena observaba la ciudad desde su despacho sintiendo una inquietud creciente. Recordaba la mirada tranquila de David y comprendía que ya no podía controlarlo mediante desprecio o manipulación. Su éxito representaba una amenaza directa para su autoridad. Decidió investigar su pasado intentando encontrar cualquier debilidad que pudiera destruir su reputación. Para ella resultaba intolerable que alguien a quien consideró inferior ahora caminara al mismo nivel. Mientras tanto David caminaba por las calles iluminadas recordando las palabras de Lady acerca del perdón y la justicia. Sabía que debía actuar con cautela porque enfrentaba a una mujer acostumbrada a ganar sin importar el costo. La tensión crecía silenciosamente. Días después nuevas pruebas confirmaron irregularidades graves dentro de Vargas Corporación. El nombre de Selena aparecía vinculado a operaciones financieras sospechosas que podían destruir la empresa familiar si salían a la luz. David enfrentaba un dilema moral. Podía ignorar la situación y firmar el contrato asegurando beneficios enormes o podía revelar la verdad arriesgando todo lo que había construido. Recordó nuevamente la noche en que fue humillado y comprendió que su lucha nunca fue por riqueza sino por respeto. Tomó una decisión. No permitiría que la ambición destruyera a personas inocentes aun si eso significaba enfrentarse directamente a Selena. El juego apenas comenzaba y ambos sabían que el próximo movimiento definiría quién realmente poseía el poder. Mildred continuaba brillando ajena a la tormenta emocional que se acercaba mientras dos vidas marcadas por el pasado avanzaban inevitablemente hacia una confrontación que cambiaría todo para siempre. La tensión dentro del mundo empresarial de Madrid comenzó a transformarse en una guerra silenciosa que pocos podían percibir pero cuyos efectos empezaban a sentirse en cada reunión, contrato y decisión estratégica. David comprendía que el conflicto con Selena ya no pertenecía al pasado sino que se había convertido en una lucha directa por la verdad y la reputación. Cada paso debía calcularse con precisión porque cualquier error podía destruir años de esfuerzo construido con sacrificio absoluto. Selena observaba desde su despacho los informes que llegaban constantemente sobre el crecimiento acelerado de Horizonte Urbano. Cada nuevo proyecto aprobado representaba para ella una amenaza personal imposible de ignorar. El hombre que alguna vez consideró insignificante ahora ocupaba titulares financieros y recibía reconocimiento público. Aquello despertó dentro de ella una obsesión peligrosa alimentada por orgullo herido y miedo a perder el control. Decidió actuar antes de que David pudiera revelar las irregularidades descubiertas.
Utilizó contactos dentro del sector para difundir rumores acerca del origen de la fortuna de David, insinuando que su ascenso había sido resultado de actividades ilegales durante su pasado desconocido. Los medios comenzaron lentamente a cuestionar la historia del empresario emergente, generando dudas entre inversionistas y socios potenciales. David notó el cambio inmediato. Llamadas canceladas, reuniones pospuestas y miradas desconfiadas comenzaron a aparecer donde antes existía admiración. Aunque mantenía la calma exterior, sentía el peso de una estrategia diseñada para destruirlo psicológicamente. Lady intentó tranquilizarlo recordándole que la verdad siempre requiere tiempo para imponerse sobre la mentira. Sin embargo, Selena no se detuvo. Organizó encuentros privados con empresarios influyentes intentando convencerlos de retirar apoyo financiero a Horizonte Urbano. Presentaba a David como un riesgo empresarial utilizando su antiguo pasado como arma emocional. Para ella no se trataba únicamente de negocios, sino de recuperar la superioridad que creía haber perdido. Una noche David recibió una invitación inesperada para asistir a un evento benéfico organizado por Vargas Corporación en el mismo restaurante Palacio Real donde todo había comenzado años atrás. Comprendió inmediatamente el significado simbólico del lugar. Selena buscaba confrontarlo públicamente en el escenario donde alguna vez fue humillado. Lady advirtió el peligro, pero David aceptó asistir. Sabía que evitar el enfrentamiento solo fortalecería los ataques en su contra. Aquella noche vistió un traje oscuro y caminó hacia el restaurante con una serenidad que ocultaba recuerdos intensos. Al entrar, el murmullo del lugar disminuyó gradualmente. Empresarios, periodistas y figuras sociales observaron al hombre que había surgido misteriosamente dentro del sector. Selena apareció al centro del salón irradiando elegancia calculada mientras sonreía ante las cámaras. Durante su discurso mencionó la importancia de la transparencia empresarial y lanzó insinuaciones indirectas sobre personas que ocultan su pasado para obtener poder. Las miradas se dirigieron hacia David generando una presión evidente. Cuando tomó la palabra, David no respondió con agresión. Habló acerca del valor del esfuerzo humano y de cómo la dignidad no depende del origen social sino de las decisiones tomadas frente a la adversidad. Sus palabras provocaron silencio absoluto porque muchos comprendieron que hablaba desde una verdad profunda imposible de fingir. Selena sintió que su estrategia comenzaba a fallar. La admiración del público hacia David aumentó en lugar de disminuir. Aquello intensificó su frustración, convirtiendo la rivalidad en algo más personal y destructivo. Esa misma noche ordenó acelerar movimientos financieros ocultos intentando eliminar pruebas que pudieran incriminarla. Sin embargo, Lady y el equipo legal de David ya habían recopilado evidencia suficiente para demostrar desvíos millonarios dentro de Vargas Corporación. El conflicto alcanzó un punto irreversible. David enfrentaba una decisión final. Podía revelar la información públicamente y destruir la carrera de Selena o buscar una solución que evitara consecuencias devastadoras para empleados inocentes. Su lucha interna reflejaba la diferencia entre el hombre que fue y el hombre que decidió convertirse. Mientras tanto, Selena comenzó a perder estabilidad emocional. El miedo a ser descubierta la llevó a actuar impulsivamente, vigilando cada movimiento de David e interpretando cualquier acción como ataque directo. Su obsesión creció hasta convertirlo en el centro de todos sus pensamientos. Una confrontación privada ocurrió finalmente en el estacionamiento subterráneo del edificio corporativo. Selena acusó a David de buscar venganza mientras él respondió que nunca deseó destruirla sino detener la injusticia. La conversación reveló la profunda inseguridad que ella había ocultado durante años detrás de poder y riqueza. Por primera vez Selena mostró fragilidad, admitiendo que el miedo a perder su posición la llevó a tomar decisiones corruptas. Sin embargo, su orgullo le impedía aceptar completamente la responsabilidad. David comprendió entonces que la verdadera batalla no era contra ella sino contra el resentimiento que ambos cargaban desde el pasado. Decidió darle una última oportunidad para confesar voluntariamente antes de que la verdad fuera expuesta públicamente.
La noche terminó con una sensación incierta. Mordred continuaba su ritmo habitual mientras el destino preparaba el desenlace inevitable. Los rumores crecían, la presión mediática aumentaba y las pruebas estaban listas para salir a la luz. El enfrentamiento final se acercaba y ninguno de los dos podría escapar de las consecuencias de sus decisiones. Porque algunas lecciones solo se comprenden cuando el poder desaparece y la verdad permanece como único juez capaz de revelar quién realmente merece levantarse después de caer. Mordred despertó aquella mañana bajo un cielo gris que parecía anticipar el final de una historia marcada por orgullo, caída, redención y verdad. Dentro del edificio principal de Vargas Corporación se preparaba una reunión extraordinaria convocada con urgencia tras la aparición de rumores financieros que amenazaban con destruir la estabilidad de la empresa. Directivos, inversionistas y asesores legales ocuparon sus lugares sin imaginar que aquel encuentro cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. David llegó acompañado por Lady, manteniendo una expresión tranquila que ocultaba años de lucha interna. No caminaba impulsado por deseo de venganza, sino por la necesidad de cerrar un capítulo que comenzó la noche en que su dignidad fue pisoteada frente a desconocidos. Cada paso dentro del edificio representaba el recorrido completo, desde la pobreza absoluta hasta el respeto ganado con sacrificio. Selena observaba desde el extremo de la sala, intentando conservar una apariencia firme aunque el cansancio emocional era evidente en su mirada. Durante noches enteras había luchado contra el miedo creciente de perder todo aquello que construyó sobre decisiones equivocadas. Sabía que las pruebas existían y comprendía que el momento de enfrentar la verdad había llegado. La reunión inició con tensión palpable. Los auditores presentaron informes financieros detallados mostrando transferencias ocultas, movimientos irregulares y cuentas externas vinculadas directamente con la vicepresidencia de la compañía. El silencio se volvió insoportable mientras cada documento confirmaba la magnitud del fraude. Eric, hermano de Selena, permanecía inmóvil observando las pruebas con incredulidad profunda. Su confianza había sido absoluta y la traición resultaba difícil de aceptar. Cuando finalmente levantó la mirada hacia su hermana, buscó una explicación que pudiera negar la realidad frente a todos. Selena intentó defenderse afirmando que las decisiones fueron tomadas para proteger el futuro de la empresa, pero sus palabras perdieron fuerza ante la evidencia irrefutable. La verdad ya no podía ocultarse detrás de discursos ni manipulaciones. Entonces David habló. Explicó que su intención nunca fue destruir la empresa ni humillar a nadie, sino evitar que personas inocentes pagaran el precio de la corrupción. Recordó que el poder verdadero no consiste en dominar a otros, sino en actuar correctamente incluso cuando nadie observa. Las palabras resonaron en la sala generando un impacto emocional inesperado. Muchos comprendieron que aquel hombre no buscaba revancha sino justicia. Fanoman Selena bajó la cabeza aceptando su responsabilidad. El peso de sus acciones cayó sobre ella como una tormenta inevitable. Admitió que el miedo a perder su posición y la obsesión por mantener el control la llevaron a cruzar límites que jamás imaginó atravesar. Eric anunció su destitución inmediata y exigió su renuncia formal ante el consejo directivo. La mujer que alguna vez dominó el mundo empresarial quedó sola frente a las consecuencias de sus decisiones. Al abandonar el edificio, Selena se encontró frente a David en la entrada principal. Durante unos segundos ninguno habló. Ella recordó al hombre hambriento que expulsó años atrás y comprendió que aquella humillación fue el inicio de todo. Con voz quebrada pidió perdón, reconociendo que su arrogancia destruyó no solo su carrera sino también su humanidad. David respondió con serenidad, afirmando que el perdón no borra el pasado pero permite construir un futuro diferente. No existía odio en sus palabras, solo cierre. Selena se alejó comprendiendo que la mayor lección no provenía de la caída económica sino del reconocimiento de su propia fragilidad. Por primera vez entendió que el respeto jamás puede imponerse mediante riqueza o poder.
Días después Horizonte Urbano firmó oficialmente una alianza con la empresa renovada dirigida por AREC, iniciando un nuevo proyecto destinado a construir viviendas accesibles para familias trabajadoras de Madrid. La iniciativa fue celebrada como ejemplo de responsabilidad social dentro del país. El éxito de David alcanzó su punto más alto, pero su mayor satisfacción no provenía de contratos ni reconocimiento público, sino de haber permanecido fiel a los valores que aprendió durante los momentos más difíciles. Una tarde tranquila caminó junto a Lady por el parque donde años atrás comenzó su transformación. El aire suave movía las hojas mientras la ciudad continuaba su ritmo eterno alrededor. David tomó su mano y confesó que todo lo logrado carecería de sentido sin su apoyo constante. Recordó cómo ella fue la única persona que vio valor en él cuando el mundo lo ignoraba. Lady sonrió emocionada, admitiendo que siempre creyó en su fortaleza incluso cuando él mismo dudaba. Entre miradas sinceras comprendieron que la conexión que nació desde la compasión se había convertido en amor profundo. David declaró que deseaba caminar junto a ella no solo como socios ni aliados, sino como compañeros de vida. Lady aceptó con lágrimas de felicidad mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de Madrid. El hombre que una vez pidió comida en la calle ahora caminaba con dignidad, amor y propósito, demostrando que ninguna caída define el destino final de una persona. Porque el verdadero triunfo no consiste en volverse más poderoso que quienes humillaron, sino en convertirse en alguien incapaz de humillar a otros. Y así terminó la historia del vagabundo que se convirtió en empresario, no para vengarse sino para enseñar que la grandeza nace cuando el corazón permanece humano incluso después del dolor. Madrid continuó brillando como testigo silencioso de una verdad eterna. El respeto se gana. La dignidad se construye. Y las segundas oportunidades pueden cambiar el mundo.